Honestamente no creía que iba a estar realizando otro video en el mismo día por una transacción del IDOM. Ha estado bastante activo este mercado en temporada muerta de la Liga Invernal Dominicana y el video es para hablar un poco sobre la transacción entre Tigres y Gigantes que envía Juan Francisco de regreso a su club de origen, a los Gigantes de San Francisco, y a cambio el Licey obtiene al jugador multiposición, Rosel Herrera. Bien, esta transacción podemos analizarla desde diversos matices. Vamos primero a describir los tipos de jugadores que están involucrados. Por un lado tenemos a Juan Francisco, uno de los jugadores más dominantes de todos los tiempos del IDOM, actualmente ya con 32 años de edad, estará cumpliendo a finales de este mes, estará cumpliendo años. Es decir, que es un jugador que todavía es joven para la liga, un jugador que devenga un salario grueso. Estamos hablando de por lo menos medio millón de pesos dominicanos. Y entonces, por el otro lado, tenemos a Rosel Herrera, una antigua primera selección del sorteo de novatos de los Gigantes, por allá por el 2013. Me parece que don Pablo Peguero estaba como gerente general de la ciudad del Jaya en ese momento del equipo. Y era un jugador que en ese momento era prospecto de los Rockies de Colorado. Se desempeñaba sobre todo en el medio del cuadro, torpedero. Y había conectado cerca de 20 jonrones en esa ocasión. Era un prospecto con muchas herramientas y con muchas expectativas depositadas en él. En varios listados de época estuvo dentro de los principales prospectos de la organización de los Rockies de Colorado. Bueno, ya Rosel tiene 26, 27 años de edad. Es un muchacho que ha visto su desarrollo no tan productivo como las expectativas lo indicaban cuando estaba con los Rockies, pero ha tenido la oportunidad de estar en grandes ligas con los Reales de Kansas City, Rojos de Cincinnati, últimamente con los Miami Marlins, la campaña del 2019, donde estuvo agotando más de 100 apariciones en el plato y siendo un jugador que se desempeñó en 6 posiciones distintas, en los 3 jardines, en tercera, en segunda y en el campo corto, y actualmente firmó con los Yankees de Nueva York el pasado mes de febrero un contrato de liga menor con invitación en ese entonces a los campos de entrenamiento. Hay que destacar que Juan Francisco es agente libre en este momento en el béisbol de verano. Él firmó un contrato con los Guerreros de Oaxaca de la Liga Mexicana de Verano en enero, pero fue ya dado de baja hace menos de 4 días. Y el caso entre estos dos jugadores tan diferentes en cuanto a sus características y al tipo de salario que devengan, porque Rosel Herrera no es un jugador primero que no ha explotado sus herramientas en Lidón y no es un jugador de cartel, es decir, que su salario no es tan alto comparados con tipos como los Juan Francisco, Valdespín, Lake, en fin. Este movimiento es una transacción que Tigres del Licey hace tiempo estaba buscando realizar. Claro, anteriormente el precio de Juan Francisco era más elevado, él ganaba más dinero. No sé si recuerdan la disputa que hubo entre Domingo Ernesto Pichardo Peña, Monchín Jr., presidente del Licey desde hace un año, y el caso de Juan Francisco, que no llegaban a un acuerdo salarial. Luego llegaron al mismo y ahí hubo una reducción. Entonces, paulatinamente, en las últimas temporadas, el salario de Juan Francisco ha venido disminuyendo y por eso fue más factible ahora para Jesús Mejía, que encabeza la gerencia de los Gigantes del Cibao, adquirir a este jugador. Se desprendieron de una buena pieza como Rosel, que todavía no ha explotado, como dije, tiene 26, 27 años, tiene muchas herramientas, es un buen atleta, es un corredor excelente con sus piernas, y cuando digo corredor excelente con sus piernas me refiero a la defensa también, no solamente corriendo las bases. Es decir, que él puede adaptarse bien
a jugar en los jardines y también tiene reflejos suficientes, su juego de piernas es el suficiente todavía y su brazo para desempeñarse en la parte izquierda del cuadro, es decir, campo corto y tercera base, que lo han utilizado bastante, y la intermedia, ya yéndonos al otro lado del cuadro. No ha explotado su poder, pero es una herramienta que usualmente tarda en desarrollarse en algunos peloteros. Y es una apuesta interesante por el conjunto del Licey, que dejó ir o cambió a un jugador con características similares en Arismendi Alcántara, claro, diferente tipo de anatomía entre ambos jugadores, pero que dentro de sus respectivas características guardaban cierta similaridad, porque son jugadores que se desempeñan en múltiples posiciones, generan velocidad, tienen cierto poder hacia los canales y también poseen la misma dificultad a veces con su plan de bateo cuando van a la caja, y por eso a veces no tienen éxito y producen muchos ponches. Pero el caso del Licey se hace de un buen jugador que le puede servir en la parte de los jardines, sobre todo, que yo creo que Junior Novoa, René Francisco y todo el cuerpo de operaciones ha conformado un gran talento nativo en el cuadro, y también herencia de Manny Acta, con algunas selecciones que hizo que todavía son vigentes cuando le tocó elegir en el sorteo de novatos en su paso por el Licey. Por el lado de los Gigantes, es un conjunto que ya adquirió a Willy Rosario. Si no han visto mi análisis del video, le invito a buscar en mi canal. Ahí analizo la transacción en la cual Willy Rosario llegó a los Gigantes de las Águilas. Y son dos jugadores que, junto a Moisés Sierra, son de ese tipo de jugadores que puede elevar su juego en el Julián Javier, sobre todo Willy Rosario y Juan Francisco, que tienen más poder que Sierra, y son jugadores ciertamente limitados a la defensiva. Se van a tener que estar alternando en el caso de Willy y Juan Francisco en la inicial, de designado, y quizás una que otra ocasión en una posición fuera de ahí, dependiendo de las circunstancias, pero son dos jugadores que pueden beneficiarse bastante de ese estadio. De hecho, Juan Francisco lo ha hecho en esta parte de su carrera donde ya no es tan productivo como antes. El uso estratégico que le daba el Licey a veces en el Julián Javier resultaba, y por eso los grandes batazos allá de Juan Francisco en la ciudad del Jaya. Claro, es una apuesta con sus riesgos porque tiene un salario elevado. Francisco, el salario que reveló, recuerdo, Grandes en los Deportes, era de algunos 510,000 pesos mensuales. El equipo puede reducirle hasta un 30%, esto tomando en cuenta el acuerdo que hay entre la Asociación de Peloteros y la Lidón, el acuerdo vigente, porque todavía no se ha modificado. Y entonces, por ahí va el asunto. Es un riesgo que implica gran ingreso económico, grandes costos económicos, tanto Wilín como Juan Francisco, pero que valen la pena, tomando en cuenta que si resultan, puede brindarle una ofensiva muy robusta al conjunto de San Francisco de Macorís. Por parte del Licey, se ha notado que ellos han venido saneando la nómina del conjunto, incluso desde antes que Monchín Jr. asumiera la presidencia. Ellos se habían ya deshecho, habían transferido a Jamaico Navarro a los Toros del Este por básicamente un jugador que no estaba a su altura, como Carlos Franco, pero que ahí el gran alivio para el Licey era ese salario que devengaba Jamaico Navarro cuando estaba con el conjunto añil. Fue una buena transacción para los Toros a corto plazo, pero vamos a ver cómo sigue evolucionando eso. Ya con la salida de Francisco y Jamaico Navarro, estamos hablando que el Licey por lo menos ha dejado de pagar o dejará de pagar ya por lo menos $1 millón mensuales en contratos con estos peloteros. Sí, todavía me resulta un poco cuestionante cómo va a ser el Licey con ciertos jugadores
en un momento, pero ese no es el tema. Yo creo que esta transacción brinda a Licey lo que estaba buscando, que era salir de Juan Francisco. Lo consiguieron a un precio muy bueno con la adquisición de Rosel Herrera, que si no logra buscar un puesto, hacerse con un puesto de sustituto en las mayores en el futuro, puede ser un jugador de muchas temporadas en Lidón, y tiene herramientas que cuando las termine de desarrollar puede ser un jugador de impacto para el conjunto, y lo adquirieron a un costo básicamente favorable para ellos. Y del lado de los Gigantes, concluyo diciendo que sigue Jesús Mejía estructurando una plantilla que pueda rendir en el Julián Javier, que pueda explotar esa herramienta del poder, además de los jugadores que ya tiene el equipo a lo interno. Y vamos a ver las contrataciones de importados, cómo se da eso, pero de momento ha iniciado con buen pie la gestión de Jesús Mejía. Les invito a seguir atentos al canal, a los nuevos contenidos que estarán surgiendo, análisis, también entrevistas, o en uno que otro momento vamos a estar hablando de historia del béisbol también. Y nada, la invitación es para que se suscriban, activen las notificaciones y podamos interactuar en los comentarios. Ya ustedes saben.